ayer comentábamos que hay una encuesta de Management and Fit que había revelado que todo el mundo conoce el caso de las coimas, ¿sí? Esto es un dato que obviamente preocupa al gobierno, ¿sí? Y dentro de este círculo que conoce el caso de las coimas, el 60% cree que Karina Milei y los Menem son culpables de esto. Pero para poder hablar un poco más en detenimiento de este estudio que se hizo, si te parece, Galle, vamos a Claro. presentar, y espero decir bien el apellido, Lara Goiburu, que es directora ejecutiva de la consultora Management and Fit, y le agradecemos el tiempo con nosotros. ¿Cómo estás, Lara? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Buenas están? Gracias tardes. por el contacto y sí, lo dijiste bien. Bueno, menos mal, porque Vamos. siempre tengo miedo de mencionar mal el apellido de alguien. Bueno, un poco esto lo No, no, no. comentábamos el día de ayer. Me imagino que debe haber tenido mucha repercusión, ¿no? Este estudio que hicieron ustedes. ¿Querés contarnos un poco cómo fue el análisis que hicieron, cómo fue el trabajo de campo para tener estos datos? Bueno, mira, te cuento. Es un estudio nacional que hicimos con IBR, o sea, a teléfonos, celulares y fijos, en todo el país. Y bueno, lo primero que quizás sorprendió es el alcance que tuvo el conocimiento de este caso, que es que casi el 95% de los consultados había escuchado o alguien le había hablado o había oído, sabía de qué era lo que le estábamos hablando. Y una de las preguntas que se repiten respecto de por qué consideramos que se conocía tanto y que es la misma pregunta que a nosotros, o sea, la respuesta es la pregunta que nos guió a hacer esto. Habíamos ya en nuestro relevamiento nacional, habíamos preguntado por los apoyos a los vetos presidenciales, ¿no? ¿Qué tanto apoyo tenía el veto a la actualización de jubilaciones, a la emergencia en discapacidad, a Claro. la emergencia en el Hospital Garrahan? Y esas tres cosas tenían todas más de un 60% de rechazo. Los vetos tenían más de un 60% de rechazo, pero particularmente lo que tenía que ver con discapacidad tenía un 67% de rechazo. O sea, de todos los rechazos Es el que a más. los El vetos, más grande. ese era el que más calaba en el sentido común de los argentinos. Entonces, cuando sale este caso de los audios, ¿sí? Esta filtración de los audios que hablan de supuestas coimas, bueno, quisimos ir a preguntar qué tantos, ya que había tanto rechazo respecto de los vetos, eso quiere decir que había algún apoyo respecto de estas poblaciones vulnerables, qué tanto afectaba a la opinión pública este caso que también estaba vinculado justamente a la Agencia de Discapacidad. Y bueno, el tema estaba en agenda, se venía hablando, fue justo la semana donde el veto es rechazado, de todos los vetos que logra rechazar o que puso en consideración el Congreso, el de discapacidad es el único que logra rechazar. Entonces había un caldo de cultivo, diría mi Claro. abuela, como para que el tema prendiera. De hecho, también es muy alto el porcentaje, por lo que había leído, que consideraba muy grave también, ¿no? El hecho, porque una cosa es conocer el tema, saber de qué se está hablando, y una cosa es cómo evalúas vos qué afecta o no, digamos, y es muy amplio, es muy grande también También es muy grave, eso. o sea, también es muy amplio, digo, más del 70% considera que esto es muy grave o grave, ¿sí? Y esto pasa lo mismo con otras cuestiones que hemos preguntado ya en el pasado, no solamente vinculado a casos de posible corrupción, como el caso Libra, o el nombramiento por decreto de los jueces de la Corte Suprema, o los dichos en Davos. Digo, hubo varios episodios donde el conocimiento era amplio, no tan amplio como en este caso, Claro. pero el rechazo también era amplio, o los ataques a periodistas, casi el 60% de la población estaba en desacuerdo con los ataques a periodistas. Eso se repite en todos estos casos, o Vos sea, acá la ciudadanía no está de acuerdo con esto. Vos acá me mencionabas un montón de temas que ustedes también estuvieron evaluando, ¿no? Cómo afectaba, ¿no? ¿Podríamos decir que el caso de Landis, de la corrupción, de la supuesta corrupción que se plantea, es el que más afecta también a la opinión pública respecto al gobierno? Por el momento sí.
hasta este momento, de todos esos casos que mencionamos, el que mayor gravedad presenta a nivel nacional para la percepción de la ciudadanía es este, sí, claro. Ujú. Ahora, fundamentalmente porque, digamos, el caso Libra me parece que era para un nicho muy chiquito, no entiende, cuando uno no entiende, bueno, no entendemos, no importa. Acá está bien claro, ¿no? Es un sector muy vulnerable, que todo el mundo conoce a alguien y que además hay una charla previa con un ministro o un secretario que en su momento a la madre de un chico le dice tal y cual cosa, con lo cual me parece que es como un combo muy, muy expuesto, ¿no? Para el gobierno. Sí, y también tiene que ver con los afectados, ¿no? En el caso Libra no solamente era lejano a la cotidianeidad de la Claro. gente, una meme coin, una criptomoneda, que era difícil de explicar, sino que aparte los afectados que empezaron a aparecer, bueno, no eran personas que Claro. tenían algún tipo de vulnerabilidad. Claro, no todos o- conocemos a alguien afectado en el caso Libra y todos conocemos un discapacitado, eso está claro, o una persona con exacto. discapacidad. Y no solamente eso, sino que aparte una persona con discapacidad no puede voluntariamente cambiar su condición. No Claro. puede Claro. decidir al día siguiente, no sé, invirtió en una meme coin, se quedó sin nada y sale a trabajar al día siguiente. Esto es diferente, estamos hablando de poblaciones vulnerables que aparte no pueden cambiar voluntariamente su condición y en eso también encontrábamos la explicación del rechazo a los vetos, ¿no? De que fuera Ujú. el veto más rechazado. Es una población vulnerable que no puede voluntariamente cambiar lo que le sucede. Ujú. ¿Cómo afecta esto a la confianza? ¿Pudieron medir también? Bueno, una de las preguntas que le hacíamos, porque algo que se viene sosteniendo en estos más de 18 meses de gestión es que la gestión nacional tiene una imagen positiva bastante alta si pensamos tanto en el paso del tiempo y comparativamente con otras gestiones, como con el nivel de reformas y ajustes que se hicieron. En nuestro último relevamiento nacional, el 47% de la población a nivel nacional tiene una imagen positiva de la gestión nacional. Entonces quisimos preguntar cuánto afecta a la imagen del gobierno nacional y casi un 60% también dice lo mismo, que esto le afecta la imagen que tiene de la gestión nacional. Fundamentalmente, cuando hacemos doble clic sobre ese dato, son las mujeres las que Mira. ven más afectada la imagen del gobierno nacional. Ujú. Me Y quedo con esto. comparado, Sí, perdón, Galle, dale. perdón, No, pregunta vos. digo, comparado con el caso Libra también, digo, por tomar un caso que fue también bastante llamativo y muy expuesto, digo, comparado con aquel caso, también tiene que ver la economía. Hoy la economía no está como estaba en aquel momento. Yo no sé si eso también tiene que ver con este rechazo o esto que la gente opina. Mira, no sé, en este caso no hicimos el cruce sobre Ah, cómo ok, considera la gestión económica puntualmente, sino si aprueba o desaprueba la gestión nacional. bien. Ahora sí lo que te puedo decir de nuestro relevamiento nacional, no de este puntualmente, es que sí ya se empieza a ver algún tipo de desgaste respecto de la visión sobre la situación económica actual. 8 Ujú. de cada 10 tuvieron que cambiar sus hábitos de consumo. Esto quiere decir que esto es transversal a todos los sectores sociales. Solamente el 15% dice que le alcanza a fin de mes y puede ahorrar, el resto le alcanza justo o no le alcanza. Hay un desgaste respecto de la situación económica. Ok, Ahora, cuando preguntamos por la situación futura, cómo se ven dentro de 12 meses, el 44% cree que dentro de 12 meses Va a va estar a estar mejor. mejor. Claro. Cuando combinamos la percepción actual bien. respecto de la situación futura, todavía hay una esperanza. Por eso la pregunta que hicimos sobre este caso puntual, cuánto afectaba la La confianza. imagen este caso. Y en este caso puntual, lo último, Cami, ya te Sí, dejo, perdón. En este sí, caso sí. puntual, ¿hay alguien señalado particularmente como responsable o no? Bueno, hicimos esa pregunta particularmente, ¿quién creen que es responsable? Y entre la mención a toda la gestión del gobierno nacional y la mención a la secretaria general de la presidencia, alcanza casi un 60%. Digo, no solamente se percibe que estos hechos son ciertos, porque todavía no lo sabemos, porque son Ujú. audios, porque la justicia no se expidió, digo, todo esto son conjeturas todavía en términos legales, pero la ciudadanía considera que son ciertos.
y responsabilizan a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional. Bien. Me llama la atención los números. ¿Qué quiero decir con esto? Es un poco lo que te mencionaba al principio. El porcentaje alto de todo, básicamente, ¿no? Del conocimiento, de la gravedad de la situación, de la responsabilidad, de la confianza, ¿no? ¿Ustedes cómo evalúan en términos generales esos números? Bueno, por eso la última pregunta que hicimos fue, bueno, ¿y esto va a afectar porque estamos en un momento electoral, Claro, ¿no? Claro. sí. Entonces, ¿esto va a afectar su voto en las elecciones legislativas? 8 que de cada 10 dicen que no. Ah, mira, Que estos hechos no, independientemente de todo esto que vos decís, bueno, consideran que existe, que no es mentira o que no es un invento, sino que efectivamente estos casos existen, responsabilizan a la cúpula del gobierno nacional, le parecen que está mal, conocen de qué se trata, pero 8 de cada 10 no cambiarían su voto en octubre, ya lo tienen definido y no lo van a cambiar. Hay un 16% que dice que si esto tiene algún impacto en su opción de octubre, bueno, hay que ver qué pasa con ese 16%, si se mueve hacia terceras opciones, porque es muy difícil por cómo vienen congeladas las claro. preferencias hace ya varios meses, que un votante desencantado de La Libertad Avanza vaya a votar a su opuesto polar, que vendría a ser Claro. Fuerza Patria. Eso es prácticamente imposible por todos los estudios que venimos haciendo hace varios meses, pero hay que ver si ese 16% en ese cambio que dice que esto le provoca, si se va a una tercera opción, a estas terceras opciones que tenemos en Provincia de Buenos Aires, en la segunda sección, en la cuarta sección, o si se va al ausentismo. Lo mismo Claro. a nivel nacional, si se va a esta tercera opción que se está construyendo de los gobernadores, o si se va al ausentismo. Lara, te Ujú. agradecemos muchísimo. No, por favor, muchas gracias Un a ustedes, a placer. disposición. Gracias. Adiós. Lara Goiburu, ahí está, le dije.